Entonces, que ustedes se expresen de esta manera de la gente que no piensa como ustedes, me parece indignante, me parece una burla y me parece naco de su parte. Naco que les digan pomada, pónganse pomada. Ya. ¿Con qué objeto, diputado Leonel Godoy? Por alusión, porque me dijo naco. ¿Le dije qué, perdón? Naco. Por alusión. No ha lugar, estimado diputado, no lo aludió directamente. ¿Con qué objeto, diputado Noroña? Sí, hay alusiones implícitas, senadora presidente, y los racistas y clasistas nos dicen nacos, nos dicen mugrosos, nos dicen chairos, nos dicen, a mí hasta changolón me decían, que son mis nahuales. Como Paniaguado, dice usted, compañero, ¿verdad? Oigan, ahí está, alusión sobre Estamos alusión, haciendo uso de así la es que palabra pido la palabra. No hay alusión sobre alusión. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te agradezco que nos acompañes en esta nueva información. También te agradezco ese buen like que nos dejas, ya que esto nos ayuda a llevarle esta información a cada vez más mexicanos. Es jueves 18 de julio del 2024. Vámonos con la información, porque el día de ayer en el Senado la verdad es que hubo excelentes agarrones, y uno de los mejores fue el que encabezó el diputado Fernández Noroña en contra de una paniaguada. Esta de verdad se pasó de altanera, pero también estaba Noroña dispuesto a darle su aplacada. Vamos rápidamente a ver lo que sucedió, porque la verdad es que Noroña, luciéndose con la oposición, dándole su medicina, siempre haciéndolos espumar de coraje. Vamos rápidamente a ver lo que sucedió. Se concede el uso de la tribuna al diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senadora presidente. Decía San Agustín que el regalo de la paciencia es la paciencia, y la oposición me hace ejercitarla de manera profunda y en serio y a fondo. La inmensa mayoría, fíjense la hipocresía opositora. La semana pasada, bueno, primero toda la campaña hablaron de la violencia, que había condiciones terribles en el país y no sé cuántas cosas, y la semana pasada estuvieron a punto de asesinar a Donald Trump. Y la oposición no dice nada. La iniciativa para condenar este acto de violencia es nuestra, de nuestro movimiento, la presentó el diputado Benjamín Robles en la mesa directiva. Hoy aquí, de igual manera, hipócritamente, le llaman popular o populismo a la democracia. Ahora resulta que ellos, que son injuriados también por algunos sujetos del Poder Judicial, que dicen que ellos no son políticos, que cómo nos atrevemos a que el pueblo decida su participación o no como parte del Poder Judicial, vienen aquí a renegar de la democracia. Les digo, les recuerdo que el ejercicio del voto universal, secreto y directo se llama democracia. El pueblo decide, y por más que les irrite, en México decide el pueblo de México y nadie más. Dice el compañero presidente que los políticos nos repetimos, y yo lamento tener que repetirme en esta tribuna, pero se los vuelvo a decir porque les entra por una oreja y les sale por la otra. Francisco Zarco, en el siglo XIX, cronista del Constituyente 1856, el pueblo elegirá entre los abogados más dignos, y abogadas ahora será, y más honrados y honradas, entre los seres humanos íntegros que son la gloria de nuestro foro por su rectitud y por su fama inmaculada. Y si por alguna vez se equivoca mandando un imbécil a la corte como suele mandar las otras partes, no hay ninguna alusión hacia ninguna parte opositora. La elección y la renovación son excelentes garantías. Los buenos serán reelectos, los malos no se perpetuarán en la magistratura y habrá un estímulo a la probidad sabiendo que todos están vigilados por la opinión pública y sujetos a su fallo. Les reitero que el presidente de la Corte, el más grande presidente que ha tenido el país, Benito Juárez García, fue elegido por el pueblo de México. Y ahora vituperan, reniegan, descalifican, injurian. No entendieron el 2 de junio la decisión del pueblo. Siguen regateándole a la ciudadanía el derecho a decidir el Poder Judicial. Y ahora además, por peteneras, ese ministro Luis María Aguilar, que ha tenido guardado en su escritorio por casi un año el expediente del pago de impuestos de Salinas Pliego, dice que por qué no se eligen a los secretarios de Estado, porque vivimos un régimen presidencialista y el Poder Ejecutivo se deposita en solo ser humano, quien está en la presidencia de la República. En este caso será nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Que un ministro de la Corte demuestre un nivel de ignorancia de ese tamaño del marco constitucional es espeluznante. Pero les aplauden porque los propusieron la caterva del PRI y del PAN, que hoy son minoría. Dicen, escúchenos, pues si los escuchamos hasta el hartazgo, hasta la náusea. El problema es que no quieren discutir con seriedad. El problema, fíjense cómo son, de ignorantes o de perversos o de ambos. Es que están sobrerepresentados. Todo régimen político que no sea de representación proporcional pura se sobrerepresenta.
Y si tuviésemos un régimen electoral como el de Gran Bretaña o Estados Unidos, tendríamos el 93% del Senado y el 85% de la Cámara de Diputados, y el régimen mixto atempera la sobrerepresentación. Pero como no les parece, fíjense, nos van a bajar del 95 a 2/3, del 93, del 85 a 2/3, y no les parece suficiente. Quisieran ponernos en el 62%. Pues están diciendo patrañas. Es el régimen que ustedes instauraron, es el régimen que no quisieron cambiar. Legítimamente tenemos 2/3 de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Vamos a hacer las reformas y estamos abiertos a las propuestas para resolver las dificultades que una reforma de este calado implica. Pero no estamos abiertos a su defensa de lo indefendible, no estamos abiertos a sus lamentos, no estamos abiertos a su absoluta pérdida de la ubicación en la realidad que les dio el 2 de junio el pueblo de México. Termino. Porque la coalición electoral, que no es coalición, son candidaturas comunes, terminó el 2 de junio. Nada obliga a los aliados del PT y el Verde a estar en la misma línea. Nos obliga el compromiso, la consecuencia, la congruencia. Pero son fuerzas políticas diferentes. Concluya. Concluyo, senadora, presidente. Entonces, ¿de dónde sacan que la sobrerepresentación de 8% tienen que aplicar a la coalición? De mentes torcidas y enfermas como la de, ¿cómo se llamaba el expresidente del INE? Ya hasta se me olvidó, de Córdoba, Lorenzo Córdoba, o su monaguillo Ciro Murayama. Bueno, lo que tenemos que oír, lo que tenemos que escuchar, lo que tenemos que tolerar, pero es una responsabilidad que tenemos como mayoría, la vamos a ejercer con responsabilidad y le vamos a cumplir al pueblo de México. Les guste o no les guste la medicina, el Poder Judicial va a ser elegido por voto universal, secreto y directo del pueblo de México y nadie más. Así será. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias. Diputado, ¿con qué objeto, diputado Robles Montoya? Senadora presidenta, por alusiones personales. Hasta 1 minuto. Muchas gracias. Quiero aprovechar el comentario que hizo el diputado Gerardo Fernández Noroña para reiterar algo que ya expresé aquí. Porque por más que les tratamos de explicar a la oposición, no entienden. Yo les ofrecí hasta recomendarles una pomada para sobarse. El diputado Juan Ramiro Robledo ha hablado con una precisión que solamente alguien con su experiencia y conocimiento lo puede hacer, y siguen sin entender. Y el diputado Fernández Noroña le da su medicina a la oposición, entonces yo no sé cuál de las tres quieren. Pero así vamos a continuar, porque nosotros, yo en lo personal, prefiero que me llamen populista si lo que estoy planteando es que haya justicia para el pueblo. Y eso es lo que busca, lo que propone la reforma constitucional que nos planteó el presidente de la República y que hemos anunciado más de una vez, que en septiembre habrá reforma al Poder Judicial. Gracias por concederme las alusiones personales, senadora presidenta. Se concede el uso de la palabra a la diputada Marta Estela Romo Cuellar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Gracias, diputada presidenta. Pues nada más oportuno que justamente los comentarios que acabamos de escuchar hace unos momentos de los diferentes compañeros. Qué lástima verdaderamente el escuchar vulgares definiciones, vulgares expresiones de diferentes compañeros en donde les voy a recomendar una pomada para el ardor, o les voy a tenga para que aprenda, o ahí les va su medicina, o paniaguados, ese tipo de expresiones que denostan, porque saben que la realidad es que no es que nos estén dando recomendaciones o que nos estén diciendo eso a nosotros como personas. Nosotros al final del día somos representantes populares y es decirle a una persona que está viviendo hoy la búsqueda de su hijo y que no está de acuerdo en cómo se están llevando las condiciones en este país y que no votaron por un proyecto que hoy ustedes representan, que de eso se trata la pluralidad, es decirle a las madres buscadoras que reclaman todos los días que les van a dar una pomada, es decirles a los millones y millones de personas que no tienen quimioterapias, decirles tengan su medicina. Qué falta de respeto al pueblo mexicano, qué falta de respeto a los más de miles de millones de personas que demostraron con su voto y también con su no voto que no están de acuerdo con lo que pasa en este país. Tuvimos 16.502.697 votos en esta elección. Claro, no es suficiente, pero eso implica que no todo el mundo piensa como ustedes y eso implica que no todo el mundo está de acuerdo en cómo están llevando las cosas. Entonces, que ustedes se expresen de esta manera de la gente que no piensa como ustedes, me parece indignante, me parece una burla y me parece naco de su parte. Naco que les digan pomada, pónganse pomada. Ya quisiera verlos a cualquiera de ustedes que cuando verdaderamente tengan un dolor verdadero, porque alguien
alguien les falta en su casa, porque hoy tenemos más de 192,742 homicidios dolosos. Permítame, 192,743 diputada. homicidios dolosos. Diputada, permítame que la interrumpa. Vamos uno por uno, conforme vi que levantaron la mano, por favor. ¿Con qué objeto, senador Gabriel García? A ver si me permite una pregunta. No, compañero, ¿Acepta gracias. preguntas, la oradora? Las No que usted acepta. guste, mi curul, cuando termine mi intervención. Gracias. ¿Con qué objeto, diputado Leonel Godoy? Por alusión, porque me dijo naco. ¿Le dije que perdón? Naco. Por alusión. No ha lugar, estimado diputado, no lo aludió directamente. ¿Con qué objeto, diputado Noroña? Sí, hay alusiones implícitas, senadora presidente, y los racistas y clasistas nos dicen nacos, nos dicen mugrosos, nos dicen chairos, nos dicen, a mí hasta changoleón me decían, que son mis Como nahuales. paniaguado, Así dice es que usted, compañero, ¿verdad? Oigan, ahí está, alusión sobre Estamos alusión, haciendo uso de así la es que palabra pido que la se palabra está No por hay alusión sobre alusión. Continúe, por favor. Gracias, diputada. Oiga, primero que nada, me parece increíble que reconozcan infinidad de argumentos. Yo dije que naca es la expresión que hizo su compañero. Dolorosa es indignante lo que hace su compañero al decir todo eso. Ante 192,743 homicidios dolosos. Esa gente no está feliz y no está contenta. Y no pueden pensar que la votación que hoy obtuvieron, que les da la mayoría, es unanimidad. Entonces, por eso, hablar de sobrerepresentación en el Congreso me parece una burla tremenda, porque no solamente estamos hablando de los homicidios, a más de 50,000 personas hoy está faltándoles a alguien en su casa, más de 50,000 desapariciones, y de esas madres buscadoras, déjeme decirle que más de 15 de esas madres buscadoras han sido asesinadas. ¿Cuántos periodistas que exponen y que dicen las cosas de una manera diferente simplemente desaparecen? Eso es la parte grave de que ustedes, a todas las personas que te pensamos diferentes, simplemente nos digan, tengan para que aprendan, paniaguados, clasistas. No, señores y señoras. Mientras de que no reconozcamos que la pluralidad de todos y cada uno de los que estamos en el Congreso tiene que ser tomada en cuenta, que justamente eso es lo que enriquece el debate, que se tomen en cuenta todas y cada una de las formas de pensar, sin burlarnos, compañero, sin burlarnos de las personas que no piensan como nosotros, escuchando con apertura y construyendo consensos que nos representen a todas y cada uno de nosotros, porque recordemos que todos y cada uno de los espacios que hoy ocupamos representan a la gente, no a su ego, representan a la gente que piensa de una manera, en algunas coincide, en algunas otras no coincide, y nuestra obligación es escuchar con total claridad y enriquecer cada uno de los dictámenes. Por eso, hablar de sobrerepresentación no solamente es hablar de una burla a la Constitución, sino también es hablar de una simulación y de una violación que se ha hecho incluso a los derechos humanos democráticos a lo largo del mundo, porque la lucha democrática no solamente ha sido en nuestro país, ha sido una lucha democrática histórica, y simular que están en un partido y militan en un partido y se van a otro para lograr muchos curules que no les corresponden, me parece una burla y me parece una falta a la legalidad. Así que seguramente en los próximos días tendremos una interpretación de las diferentes instancias y de las diferentes autoridades que yo confío en que apelo, sin duda alguna, a cada uno de ellos a que lo hagan desde lo correcto y desde la interpretación real de lo que México necesita, y que verdaderamente desde los hechos implique que no vengan a decirles estas vulgaridades, porque la gente que no está de acuerdo lo que requiere son soluciones, no una pomada, y lo que requiere, no necesita es tengan su medicina, Concluya. requiere humildad y requiere hechos en los dictámenes. Y que Concluya. verdaderamente se concluya a partir de una conclusión que nos represente a las y los mexicanos, y no una soberbia como lo vemos en cada uno de sus intervenciones. Es cuanto. Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario, hasta por 5 minutos, del Grupo Parlamentario del PT. Muchísimas gracias, senadora presidenta. Se ha estado reiterando en este debate que lo que buscamos es aplastar a la oposición. No, aplastados ya están. Aplastados por el pueblo de México, que decidió mandarlos al basurero de la historia. Y nosotros, un poco preocupados, pero también respondiendo a sus discursos, debates. Me recuerdan algunos personajes como la Chimoltrufia, que dice una cosa en un momento y luego dice otra. Así se comportan. Y ahora se vienen a tirar al piso, porque les decimos lo que corresponde a un debate político. ¿Les duele? Como lo han expresado y confirmado, pues sóbense. No es suficiente, pues una pomada.
¿No es suficiente? Pues acudan al doctor Noroña para que les aplique la medicina a la que se están acostumbrando. No, no se tiren al piso. El pueblo ha vuelto a expresarles su repudio. El pueblo ha vuelto a expresarles su rechazo. Y en un ejercicio de total distorsión discursiva, aquí pretenden venir y decirnos que no representamos a la mayoría calificada que tendremos como bloques parlamentarios. Y les vuelvo a recordar que su pronunciamiento, su argumento es maniqueo, porque ustedes saben muy bien, como ya lo dije en mi intervención anterior, que se fundamenta en la ley que aprobaron PRI y PAN en el 2014. Pero quieren ganar en tribunales lo que no ganan en las urnas, porque el pueblo ya los conoce. Por eso me daban risa cuando los escuchaba en plena campaña decir que iban a dar la gran sorpresa y que iban a ganar la mayoría, la presidencia de la República, y la realidad los ha colocado. Y por eso yo los vi al principio, después de la elección, pues muy confundidos, muy molestos. Después de varias sesiones como que se serenaron, pero algunos males asesores mantienen, porque ahora se están inventando esto de la sobrerepresentación, porque parece nada sincronizado. Comunicadores, supuestos intelectuales, vienen a plantear lo mismo. Y la verdad es que nosotros estamos pensando hacer todas estas reformas porque Morena PT Verde seremos mayoría calificada y responderemos a los 100 compromisos que hizo la doctora Claudia Sheinbaum durante su campaña. Permítame, por favor, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Fernández Noroña? Senadora Presidente, si le pudiera preguntar al orador, si me permite una pregunta. ¿Acepta el orador una pregunta del diputado Fernández Noroña? Por supuesto, claro. 1 minuto, por favor, para hacer la pregunta y 2 para contestar. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué opinión tienes, compañero diputado, de que la oposición se dice vocera de las madres buscadoras, del pueblo que es tratado con racismo, con clasismo, que no se le imparte justicia, que las cárceles ciertamente están llenas de inocentes, de este poder judicial que nos arrogantemente se negó a hacer una reforma a sí mismo, a ese poder, y ahora descalifican la posibilidad de que el pueblo pueda elegirlos por voto universal, secreto y directo? ¿Qué opinión te merece? Porque están comentando como si nosotros estuviéramos burlándonos del dolor de nuestro pueblo, y justo es lo contrario. Nosotros lo representamos, lo defendemos, lo respaldamos, lo acompañamos, y lo que estamos buscando y exigiendo es justicia. Entonces, esta posición que tú planteas como maniquea, yo te pediría que pudieras desarrollarla, porque me parece efectivamente una posición muy perversa. Adelante, diputado, por favor. Gracias, senadora presidenta. La verdad es que vienen a hablar también aquí de los pobres, cuando han buscado hacer todo lo contrario. Lo que nosotros planteamos como movimiento con López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, que lo ha reiterado, es separar el poder político del poder económico, precisamente porque queremos acabar con las injusticias, con los sesgos. Y mi opinión es totalmente negativa, compañero Gerardo. Por eso lo he planteado desde la primera legislatura de la Cuarta Transformación. Un día subí a la tribuna a decir, es que no entienden, a ver cómo les explicamos. Y luego algún compañero, porque también hay gente de verdad que yo respeto mucho en la oposición. En Acción Nacional tengo amigas y amigos que yo respeto por su capacidad legislativa, sus conocimientos. Una vez, alguien de ahí, por respeto no menciono su nombre, creo que también ya lo dijo, me planteó, pues no sabemos qué hacer, ya no entendemos. Porque por más que golpeamos a López Obrador sigue creciendo en su popularidad. Y es que se han equivocado una y otra vez. Por eso después dije, no solamente no entienden, sino no entienden que no entienden. Y esa es la realidad en la que viven. Y miren, uno de sus aliados ya desapareció. Y ustedes van para la misma ruta. Ahora ya están hasta peleados. Ya salen a decir que fue un error haber ido juntos. Lo que fue un error es haber ido en contra del proyecto de nación de López Obrador y en contra del proyecto que está impulsando Claudia Sheinbaum Pardo, que es el mismo proyecto, con su sello personal de Claudia, como ya se ha visto en sus primeros nombramientos. Concluye respuesta. Gracias, senadora presidenta. Por eso creo que sus argumentos no tienen de dónde agarrarse. Cometen una y otra vez el mismo error. Aquí vino alguien a decir aquí en esta tribuna, ¿qué tipo de juzgadores queremos? ¿Que no tengan experiencia? ¿Que
qué tipo? Yo les digo, lo que queremos es juzgadores que hagan justicia. Como no se ponen a platicar con el pueblo, no saben que el pueblo dice que no sienten justicia, la sienten muy lejana, solamente para los ricos, solamente para los que tienen algún contacto con influencias, solamente para un pequeño grupo. La justicia está muy lejana del pueblo y por eso es la columna vertebral. Y no vamos a renunciar a nuestra capacidad de decidir. Nuestros grupos legislativos no lo harán. Pero estamos escuchando, yo algunas propuestas me han parecido interesantes. Permítame, diputado, por favor. ¿Con qué objeto, senador Reyes Hurtado? ¿El orador acepta una pregunta del senador Hurtado? Por supuesto, gracias. 1 minuto pregunta, 2 respuesta. Gracias. Gracias al orador por aceptarme la pregunta. Y aprovechando que habla de justicia, diputado, y que habla de lo que ya se ha discutido mucho, el proceso y el método de selección de los jueces. Hace algunos meses se dio a conocer públicamente un famoso convenio firmado por los presidentes del PRI y del PAN y candidatos en Coahuila, donde acordaban repartirse una magistratura del Poder Judicial del Estado vía convenio, ahí en una servilleta. En una servilleta. Uno de los escandalitos después de la elección de Coahuila. Eso refleja la personalidad del PRI y del PAN. Lo que quieren es repartirse el pastel, ¿no? En esa ocasión, pues, ¿cuál elección? Ni siquiera respetaron la mínima regla de designación de la ley local, que sabemos los magistrados locales son designados por dedazo y por compadrazgo. ¿Qué opina usted de esto? ¿Elección de magistrados y ministros por acuerdos en lo oscurito? Concluya. ¿O elección directa por el pueblo? Gracias. Adelante, diputado. Conteste, por favor. La verdad, senador Reyes, apuntas a un tema que demuestra que lo que yo he dicho antes es realidad. Tienen memoria selectiva. Hay cosas que no quieren recordar, porque nunca salieron a señalar, a decirle a su dirigente nacional que lo que estaba haciendo era lo menos una porquería. Ahí sí se les olvidó. Ese es el tipo de justicia que quieren. Que dirigentes, que cuadros directivos de esos partidos lleguen del modo fácil vía la negociación, vía, como alguien ya lo argumentó, de nuestro movimiento aquí, como se ha hecho siempre, buscando hacer acuerdos por debajo de la mesa entre los grupos parlamentarios. Así han llegado las ministras, los ministros de la Corte, magistradas, magistrados. Los jueces, ya se habló aquí, del 100% de las juezas y jueces de este país, el 67% tiene relación familiar entre ellos mismos. El 85.4, no recuerdo bien la cifra, de magistradas y magistrados tienen relaciones familiares. Prefieren ese tipo de procedimiento donde sigan siendo los mismos que no le han dado justicia al pueblo. Al contrario, lo que han hecho es hasta sacar delincuentes de la cárcel. Y eso es lo que no queremos. Queremos algo totalmente distinto. Hace rato revisaba lo que el senador Joel Padilla presentó siendo diputado federal, 2005, 2006, no recuerdo. El PT, en la persona de Joel Padilla, presentó una propuesta precisamente para que se eligiera por voto popular a las ministras y ministros de la Corte. No es un asunto que nos estemos sacando de la mano. Ya ha habido muchas propuestas. Concluya respuesta. Si alguien se echa un clavado a lo que han presentado compañeras y compañeros de Morena, del Verde, quizás encontrarán lo mismo que nosotros encontramos ya en el Partido del Trabajo. Una forma, una ruta para que podamos garantizar justicia, que es lo que demanda la población. Y por eso estamos en esa decisión. Foros, dicen, es una farsa. Ya les vino aquí a decir el responsable de los foros, el diputado Robledo, Juan Ramírez Robledo, que no hay farsa. Que esperamos encontrar algunas cosas positivas, pero que no vamos a renunciar a la facultad que se tienen las legisladoras y los legisladores de nuestro movimiento a tomar las decisiones apegadas al proyecto de nación que en 100 compromisos básicos presentó Claudia Sheinbaum y que tienen que ver con construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Así será, reitero, en septiembre. Les duela donde les duela, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Gracias, diputado.